Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes para compartir el estudio, el repaso de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 5 que habla acerca de un título, de un asunto importante, pero que a veces o muchas veces no son realmente entendidos por nosotros o no se predica correctamente acerca de este tema, y es la ira del amor divino. Y vamos a ver en la lección dos puntos principales sobre este tema. Pero antes de compartir cuáles son los puntos, vamos a dar primeramente el inicio a esta escuela sabática pidiendo la dirección de Dios. Y estoy junto al pastor Luis Fernando Manrique y el pastor Esteban Bor junto conmigo en esta ocasión para compartir de esta lección. Y voy a pedir al pastor Manrique que nos dirija en oración, pastor, para poder iniciar con la lección. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, al tocar este importante tema acerca de la ira y del amor divino, pedimos que nos des mucha sabiduría para que podamos, Señor, comprender este mensaje que transmite con absoluta claridad tu palabra, pero que cada persona, Señor, cada hermano, cada maestro de escuela sabática que está conectado, cada director de escuela sabática que está conectado y todos los que participan y escuchan este programa puedan también recibir por medio de tu espíritu la orientación correcta sobre este tema. Así que amplía nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor Bor, ¿pudiese leernos brevemente el texto clave que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 78, versículo 38? Denos ese pequeño versículo primero como para dar el fundamento de la lección y luego hablaremos de qué es la lección va a tratar. Ok, Salmo 78 y el versículo 38 dice lo siguiente: Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Amén. Pastor, entonces aquí vemos este asunto de que el Señor tiene la posibilidad de airarse, tiene la posibilidad de tener un enojo. Pero hay que entender que la ira de Dios o el aspecto de lo que es la ira de Dios es primeramente una respuesta santa y paciente de parte de Dios hacia el pecado. Y luego también vamos a ver que la ira de Dios es una indignación amorosa y a la vez justa de parte de Dios. Estos son los dos puntos fundamentales que vamos a estudiar a lo largo de la lección, que vamos a analizar, pero queremos enfatizar, ¿no?, que esta lección nos va a ayudar a percibir, a entender por qué este aspecto de la ira del amor divino es no solamente importante en el plan de redención, pero también nos presentará un balance, un cuadro correcto de cómo el Señor, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, presenta este mismo carácter. Y quisiera, ¿no es cierto?, para dar inicio a esto, dar brevemente esta cita que se encuentra en el libro Profetas y Reyes, la página 206 y 207. Dice la pluma inspirada lo siguiente: la tolerancia de Dios ha sido muy grande, tan grande que cuando consideramos el continuo desprecio manifestado hacia sus santos mandamientos, nos asombramos. Dice ella, el Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente para castigar a los impíos que con tanta audacia desafían las justas exigencias del decálogo. Es decir, vemos aquí este planteamiento de que el Señor refrena, pone una restricción sobre sus propios atributos de justicia, porque en su amor, en su misericordia, es paciente con el pecador, es paciente aún con los que desafían sus mandamientos. Sin embargo, vamos a notar, vamos a ver a lo largo de esta lección que el Señor también tiene un límite con esa paciencia y vamos a analizar ese punto. Así que vamos a comenzar con esto. Quisiera compartir que ustedes pues me ayuden a compartir algo sobre estos puntos, comenzando con el día domingo, a menos de que tengamos algo que no se quieran compartir el día sábado. Pero en el día domingo, que es donde realmente vamos a dar inicio a la lección, queremos ir hacia este aspecto de afligido por el mal. Vamos a ver cómo el Señor, ¿no es cierto?, es afligido por el pecado que
abunda que existe en este mundo y especialmente con los seres humanos. Así que vamos a analizar allí usando el Salmo 78 que acabamos de leer y vayamos allá a este capítulo y vemos un vistazo, vemos allí unos versículos que nos van a ayudar a dar una idea de cómo el Señor es afligido por el mal. No sé si Pastor Manrique puedes leernos el Salmo 78, versículos 1 al 4. Claro que sí. Salmo 78, versículos 1 al 4. Dice Dios en su palabra: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hasta el 4, pastor. Hasta 4, correcto. Vemos en estos primeros pasajes brevemente, pastor, que el Señor presenta aquí su deseo, su intención con su pueblo. ¿Cuál es la intención de su pueblo? Que escuche su palabra, que escuche su ley, que pueda hacer oído a sus enseñanzas, a su instrucción, a su dirección. De hecho, inclusive, ¿no es cierto?, Él habla de que Él enseñará sus designios a través de proverbios. Su deseo es de que los hijos sepan, que puedan no estar escondidos en esta verdad, que toda la familia, todo el pueblo conozca. Pero, ¿qué sucede con ellos? ¿No es cierto? ¿Qué pasó con esta generación? Vamos brevemente a ver, solamente quisiera leer el versículo 8 para darle el concepto a lo que dice aquí, ¿no es cierto? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para Dios, para con Dios su espíritu. Es decir, presenta el Señor como a lo largo de la experiencia del pueblo de Dios, de Israel, vez tras vez los padres, los que recibieron la palabra de Dios, fueron duros de corazón, rechazaron su ley, rechazaron sus pensamientos, rechazaron su enseñanza. Y de alguna forma, ¿qué esto nos habla sobre cómo el Señor se siente? Hablábamos la semana pasada sobre las emociones. ¿Cómo es que el Señor se siente en esa situación? ¿Cómo es que el Señor se declara a sí mismo? ¿Se declara en qué condición? Hablemos de ese aspecto. ¿Cómo el Señor se siente en este momento? ¿Cómo se siente Él? ¿Cuál es su aflicción por esta situación? Muy bien, quiero agradecerle al pastor por la introducción que nos ha hecho a la lección. Hay dos aspectos muy relevantes en la lección que necesitamos destacar. Ujú. Uno, pues es que la ira de Dios es justa y amorosa. La ira de Dios tiene una relación directa con el amor. Dios se aira por amor a sus hijos. Y el otro aspecto bien interesante con respecto a esto es que la ira de Dios también es diferente a la ira humana. No podemos comparar las dos iras. A Dios le molesta profundamente el pecado, Ujú. pero ama entrañablemente al pecador. Mm. Y eso debe quedar claro para todos nosotros. Y en relación, ahí está el amor de la ira de Dios. Y en relación con el hecho de que hay una diferencia de la ira de Dios con la ira humana, es que cuando un ser humano tiene ira, Sí. suceden algunas cosas y hay cambios físicos. Por ejemplo, cuando hay ira, los latidos del corazón aumentan. Cuando hay ira, llega a haber enrojecimiento porque la presión sanguínea aumenta, la gente se pone roja, ¿verdad? Cuando hay ira, Ujú. el cerebro no piensa bien porque está circulando sangre muy rápido por el cerebro y por eso la gente en momentos de ira se descontrola, no tiene dominio propio, dice cosas que no debe decir, se afecta a sí misma porque eso trae problemas serios de salud, pero también afecta a los demás cuando con palabras inapropiadas o con gestos inapropiados Ujú. ofende a otros. Esa es la ira humana, pero la ira divina es totalmente diferente. La ira divina es controlada, la ira divina tiene parámetros y la ira divina manifiesta Dios fuertemente su apatía hacia el mal, pero su amor y su misericordia para con el pecador. Ujú. La ira humana es egoísta, Sí, Claro. porque la ira humana se manifiesta cuando alguien me ofendió a mí. sí, señor. ¿Eh? Entonces, como me ofendieron a mí, yo tengo que decirle tres cosas. O cuando me siento ofendido. Exacto. Y tengo que tratarlo mal porque me trató mal a mí.
pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios es altruista. La ira de Dios se manifiesta por amor tanto a la persona que está sufriendo la ira y la persona inocente que fue ofendida por la persona hacia la cual Dios está manifestando su ira. Así que la diferencia es que la ira de Dios es altruista, mientras que la ira del hombre es egoísta. Egoísta. Ahora, la lección para el domingo presenta un proceso de cómo opera Dios. Ujú. El pueblo se rebela contra Dios, como sucedió con Israel. Sí. Dios quita su protección al pueblo. Ujú. Ah, Se retira. Sí, entonces las naciones extranjeras oprimen a su pueblo. Ujú. Y entonces el pueblo clama a Dios para que Dios los Dios. libre de la opresión. Y luego entonces Dios libra a su pueblo. Pero luego el pueblo se rebela de nuevo y empieza otra vez el ciclo. Ahora, eso sucedió muchísimas veces con Israel. Claro. Y Dios favoreció a su pueblo, se rebelaron. Lo favoreció, se rebelaron. Pero llegó un momento en que se cerró la puerta. Ya cuando apedrearon a Esteban, ya llegó el momento en que Dios dijo, se acabó este asunto, ya no vamos a seguir el ciclo. Así que el amor de Dios es infinito, pero su paciencia no. Llega un momento en que la paciencia de Dios se agota, Correcto. aunque es longánime, ¿verdad? Llega un momento en que su paciencia se agota. Y cuando se agota viene la destrucción, pero aún la destrucción es amorosa. La destrucción no es vengativa. La destrucción es una manifestación del amor y de la justicia de Dios. Porque Dios no es o justo o amoroso. La Biblia dice que Dios es justo en su amor y amoroso en su justicia. Mm. Van vinculados juntos. Amén. Algunas personas han llegado quizás a pensar que como Dios es todo amor, no se puede manifestar ira en él. Ujú, Pero el tema de la ira de Dios es un tema que está a lo largo de toda la Escritura. ujú. De paso, el salmo que acabamos de leer, que es el Salmo 78, es el segundo salmo más largo de la Biblia después del Salmo 119. Ujú. Y este salmo está dedicado, de paso, este salmo no está dedicado tanto a Dios, sino está dedicado más es hacia el pueblo y a darle un consejo al pueblo de que no se viva apartando de Dios y que no siga cayendo en el ciclo de la rebelión que usted acaba de describir, porque ese ciclo. Entonces, sí tenemos a un Dios que se aira y, como usted lo dijo, pastor, el juicio final pues será una muestra clara de del amor de Dios por sus criaturas. ¿Quién no va a airarse cuando alguien le quiere hacer daño a algún miembro de su familia? Ujú. En cierta oportunidad yo tuve que vivir una situación incómoda Claro. cuando un hombre Ujú. medio borracho quiso acercársele a mi esposa y dije que la va a atacar. Y yo inmediatamente me levanté con ira santa, ira de familia, a ponerme entre y le dije, ¿cuál es su problema? Mm. Y le dije, yo soy pastor, pero soy hombre también. Así le dije, porque eso sucedió dentro de un templo, Oh, wow. Wow. dentro de un templo. Y le dije, soy pastor, pero usted me da el favor, aquí no me va a tocar a nadie, se va de aquí. Porque comenzó a gritar y a querer. El punto es que cuando alguien toca a lo que amamos, nos da esa ira. Ahora, usé este ejemplo para ejemplificar Ujú. cómo es el amor de Dios para con los suyos y cómo Dios manifiesta su ira por amor a su pueblo. Ahora, eso en cuanto a protección al pueblo, que es lo que está mostrando aquí, ¿verdad? El pueblo comete errores, pero Dios sigue manifestándose hacia él. Claro que Dios tiene que enojarse a pesar de los pecados humanos, pero es la manera en que Dios muestra que ama a su pueblo y que detesta el mal. Mm. Sí, en la Biblia hay un ejemplo clásico parecido a lo que tú estás mencionando, y es el caso de el sanamiento del hombre con la mano seca, Ujú. que se relata en Marcos 3. Los fariseos criticaban a Jesús
porque Jesús sanó la mano seca Y en sábado. en sábado. Y es el único lugar a donde dice que Jesús se airó. Pero se airó por la dureza del corazón de ellos. Desde luego. Es decir, era una dureza de corazón que ellos tenían, y Jesús tenía una ira, podríamos decir, santa, por la forma en que ellos trataban a ese hombre cuando Jesús decidió sanarlo. Por ejemplo, cuando yo soy muy amante de los animales. Ujú. Mi hijo tiene un perro y lo quiero mucho. Cuando yo veo a una persona maltratando a un animal, Oh, desde luego. me lleno de ira santa. Sí, Señor. ¿Pero por qué? ¿Por egoísmo mío? No, por la forma como está tratando al perro. Claro. De la misma manera, Dios se indigna Con las acciones. cuando la gente maltrata a su pueblo, Sí. cuando la gente maltrata a un miembro de la iglesia. Dios se ofende, Ujú. no por él, sino por el bien de la persona que está siendo maltratada. Mm, mm. Es interesante, ¿no? Que este concepto de la experiencia de Dios, de lo que estamos hablando, de por qué Él es movido, no por, como no es una cuestión de egoísmo, no es una cuestión de una ira, digámoslo así, personal, sino es una cuestión de indignación en base al amor que tiene y a sus hijos, a su familia, a su criatura. Esto lo lleva a él a tener este sentimiento. Y yo creo que en el Salmo 78 presenta algunos aspectos especiales de su sentimiento. Por ejemplo, en el versículo 18 dice ahí, tentaron a Dios en su corazón, ¿no es cierto? Pidiendo comida en su gusto y hablaron contra Dios diciendo, aquí, y luego el versículo 21 dice, Jehová se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el Ujú. furor subió también contra Israel. Es decir, vemos cómo el Señor presenta, ¿no? Ellos actúan de una forma de rebelión, una forma que pecan contra Él, que en su corazón a Dios no lo reconocen, no lo desean en su interior. Esto hace al Señor sentirse alejado, abandonado, que no lo ponen a Él como primero, siendo Él que había dado todas las cosas. Luego también, por ejemplo, en el versículo 38 menciona allí, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Es decir, aun cuando él tenía suficiente razón, por decirlo así, evidencia o lo que sea para actuar de una forma justa, refrenaba por misericordia, por amor. No lo tomaba en una forma, por decirlo así, personal, aunque era contra él el pecado, contra él el hecho, ¿no? Y ahí vemos un poco lo que mencionaba usted, pastor, ambos ustedes mencionaron, ¿no? El tema de que era más, su indignación se podría en nosotros tener la idea de algo que hace a alguien que no es nosotros mismos, que es a un familiar o a un animal, algo que nosotros vemos como indigno de hacerse, y nos es movido por justicia, somos movidos a tener indignación. Quizás esta es la manera como podemos más certeramente hablar de cómo el Señor se comporta. No es en forma a un sentimiento inmediato, no es aquella persona que se enoja en un segundo, que el Señor es paciente y tolerante y espera y espera y espera. Y si ve algo de cambio, obra en misericordia y sigue continuando. Y eso es lo que el capítulo 78 nos habla, ¿no? Cuántas veces Él fue rechazado y seguía y seguía y seguía, ¿no? Pero debemos que entender de que hay un momento donde el Señor ha sufrido, ha sido afligido continuamente por el pecador o por los rebeldes, que llega un punto que su paciencia, su amor no termina, pero su paciencia empieza a tener un límite, ¿no? Que tiene un límite. Sí, pastor. Yo creo que esto nos permite entender a Dios de una forma muy sencilla. Ajá. Cuando hemos experimentado ira por las acciones malas de otros, nos robaron. Yo no sé si alguna vez los han robado a Sí. ustedes, si les da ira porque los han robado, ¿verdad? Nos da ira. O cuando alguien ofende a un ser querido sin razón. Ujú. Entonces, cuando eso sucede y nos da ira, nosotros podemos entender a Dios, que Dios se disgusta contra lo incorrecto que hacen otros, contra las acciones incorrectas de otros. Así que me parece que es un punto bien importante. Pero hay algo interesante con respecto a Dios,
y eso ya lo toca en la lección del día el lunes, perdón, y es que Dios se aira diferente a nosotros. Él es lento para irarse. Ya el Claro. pastor lo acaba de decir, hay personas que se encienden con cualquier cosa, pero Dios no es así, Ujú. porque no podemos comparar a Dios en lo volubles que somos nosotros en el temperamento, pero sí lo podemos entender a Dios cuando Él actúa con ira porque alguien tiene acciones incorrectas. Y quizás, ya que está tocando el pastor este capítulo maravilloso que les invito a todos para que lo compartan con sus clases y los lean, quiero llevarles ahí mismo al versículo 49. Ujú. El pastor Bora había dicho, hay un momento en que Dios ya se le colma la paciencia. Y dice Salmo 78, 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Y me llama la atención la siguiente frase, un ejército de ángeles destructores. Mm. Entonces hay un momento en que Dios dice, ya esta gente no más. Pero noten que antes de eso, paciencia, ya el pastor leyó los textos, paciencia, paciencia, paciencia. Dios es tardo para enojarse. Amén. Y tal vez, como menciona Pastor, esto nos lleva a la lección y a la historia que se presenta en el día lunes, de la historia que conocemos muy bueno, de memoria casi, la historia de Jonás. Sí. Pero vayamos brevemente allá a Jonás y leamos esos 4 versículos del capítulo 4 de Jonás, donde nos presenta allí la manera como el Señor, como Dios, ayuda a reflexionar sobre su reacción, ¿no es cierto?, el cual Jonás no estaba de acuerdo. Jonás no estaba muy alegre, contento. Él tenía cierto sentido no sé si de molestia, de que el Señor Molestias. Sí. no le permitió o que el Señor no cumplió ese mandato que él había mandado a decir de que iba a destruirse la ciudad por su maldad, ¿no? Es como que Jonás se siente molesto de que el Señor no cumpla esa parte de su mensaje. Como que el mensaje de va a haber destrucción y no se logra cumplir, no le agradó eso a Jonás. Pero vayamos, leamos allí brevemente. Si podemos, Pastor Manrique, que tienes el versículo allí. Claro que sí, 4. Jonás 4, 1 al 4. Sí. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mm. Nota qué interesante, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre este individuo, Jonás? ¿No? Un profeta de Dios, predicó un mensaje que era verdad, el mensaje era verdad. O sea, el Señor dice mensaje, era un mensaje de Dios no puede mentir, era un mensaje de verdad. El Señor tenía la intención de destruir esa ciudad de Nínive por su maldad había llegado hasta el límite. Pero Jonás, ahora que se da cuenta de que el Señor, por el efecto del arrepentimiento de las personas, de los seres allí en Nínive, decide no destruirlos en los 40 días. Esto hace que Jonás se sienta molesto y diga, yo sabía que tú eres paciente, misericordioso, tardo para la ira, mejor mátame, quítame la vida. ¿Qué podemos decir, pastor, al respecto, o pastores al respecto? ¿Qué podemos, pastor Bor? Algunos creen que Jonás tenía temor de ir a predicar en Nínive porque los asirios eran muy violentos. Ujú. Había el rey Asurbanipal, por ejemplo, Claro. mataba a la gente y ponía las calaveras en la entrada del palacio. Mm. Algunos le arrancaban con tenazas los labios a los enemigos. Era gente muy cruel. Cometían genocidio. Mm. Es decir, ellos cuando iban a una nación, la intención era destruir completamente esa nación con Mm. toda la gente. Eran muy violentos. Ujú. Y piensa que Jonás, bueno, mejor no voy para allá porque me van a matar o me van a perseguir.
Pero el libro de Jonás dice la verdadera razón por la cual Jonás no quería ir, Mm, porque él sabía que Dios es misericordioso. Ajá. ujú, Él sabía que si ellos se arrepentían, que Dios iba a, a salvar ujú. a los ninivitas. Es decir, se enojó por la misericordia que tuvo Dios. Y hoy en día yo me pregunto si a veces no sucede también con nosotros. Ujú, Cuando vemos una persona que comete algún error en la iglesia y Dios tiene misericordia con esa persona, decimos, ¿y cómo? ¿Cómo es que la iglesia tiene misericordia con esa persona si esa persona hizo esto o aquello? ujú, Eh, lo que no menciona directamente la nación, digo, la lección, es que la razón por la cual Dios no derramó su juicio sobre a la ciudad de Nínive es porque ellos se arrepintieron ujú. de su pecado. Como sucedió con Israel, Claro. vez tras vez tras vez. Ahora, el Señor Jesucristo presenta el ejemplo de Nínive, Ujú, porque Él dice, los ninivitas se arrepintieron ujú, y Dios los perdonó. Pero esta generación, hablando de los judíos, mm, no se arrepintieron, claro, por entendido, ante la predicación de Cristo. claro. Y por eso dice, los ninivitas se levantarán en juicio en contra de esta generación, de la generación de Cristo. Mm, Porque los judíos de la época de Cristo no tenían misericordia. Los fariseos no tenían misericordia. Mientras que Jesús sí tenía misericordia. No justificaba los pecados de la gente, claro. pero sí tenía misericordia para con los que estaban sufriendo bajo la opresión. Y pastor, es muy buen punto algo que usted menciona aquí sobre cómo el Señor actuaba, cómo el Señor mostraba su misericordia, su amor hacia estos hombres que se arrepintieron, que el arrepentimiento era la clave de la razón por la cual Dios evitó la destrucción en ese momento de Nínive. Y Jonás, conociendo el amor de Dios, porque de alguna forma notamos de que Jonás conocía el carácter de Dios. Seguramente Jonás sabía de la historia misma de Israel. Y en base a ese conocimiento de la historia de Israel, sabía Jonás de que su mensaje, si hacía el efecto y había arrepentimiento, debería existía la posibilidad de que Dios, por supuesto, retirase ese juicio sobre Nínive. Y aquí notamos cómo el contraste entre el hombre y Dios, ¿no? Jonás, en vez de estar contento como evangelista, decir, wow, que toda la ciudad se arrepiente, Mm. que todos vuelven al Señor. Cualquiera hoy en día, bueno, yo diría, si tuviese ese efecto el evangelismo, ¿no? Uno predicando, y Sí, estaríamos pero felices. 120,000 bautismos. Exacto, estaríamos Y en, y se puso bravo. y pero el hombre se puso bravo. Pero aquí es la cosa, ¿por qué se puso bravo? Porque pensó en sí mismo, ¿no? Me van a llamar falso profeta. Mi reputación quedó en... Entonces, porque aquí es la cosa, no puede ser que nosotros en nuestro deseo de ser siervos de Dios y estemos siendo quizás celosos de su palabra, de su mensaje, nos olvidemos del aspecto de misericordia, que debe ser quizás fundamental en nuestra manera de presentar aún las admoniciones o los mensajes de reprensión que deben darse al mundo y al pueblo, ¿no, pastor? Esta historia muestra para mí dos cosas. Lo primero es que Jonás era de carácter duro y además de eso, rápido en enojarse. Claro. Lo segundo es que esta historia muestra el amor y la misericordia de Dios para el que se arrepiente Ujú, y muestra que es lento en enojarse. claro. O sea que esta historia está mostrando una diferencia entre la ira humana Ujú. y la ira divina. Ujú, Ahora, ¿los ninivitas eran pecadores, sí o no? por supuesto. Claro. Claro. ¿Merecían el castigo, sí o no? Claro. Claro que lo merecían. Pero ¿se arrepintieron? Sí. Se arrepintieron. ¿Y cuál es el resultado del arrepentimiento? Mm, La misericordia divina. ujú, Mira, aquí hay que hacer buen énfasis esto en la lección, por supuesto. porque muchos de los que nos van a estar compartiendo la lección durante el sábado en sus clases deben tener absolutamente claro que Dios es un Dios que tarda en enojarse
y que es misericordioso con el que se arrepiente. Yo no sé cuántos pecados haya cometido la gente o muchos de los que nos están viendo ahora, pero el mensaje es, Dios te perdona si tú te arrepientes. Ujú. Tú no mereces ese perdón, tú no mereces esa misericordia, pero Dios, que es amoroso, te concede ese perdón y misericordia. Si te tuviera que juzgar un hombre, quizás un juez o cualquier otra persona, no alcanzarías la misericordia que Dios te puede dar. Sí. Y el arrepentimiento es extraordinario. Ujú, Tiene que haber estado obrando el Espíritu Santo por supuesto. en los ninivitas. Porque imagínense, Claro, desde luego. un hombre, profeta de Israel, y su campaña evangelística no tiene gráficas, no tiene volantes, nada. No tiene Sencillamente está música. caminando 3 días por la ciudad. Dice, en 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje. Exacto. La reacción no fue humana. El Espíritu Santo estaba obrando, porque fíjense lo que dice en el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hmm, El rey. El rey. Podrían haber matado a Jonás, así Claro. nomás. E hizo proclamar proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, de sus Precioso. grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Hasta pusieron los animales a ayunar. Sí. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y hmm, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, la hermana White sí dice que luego, después de un tiempo, Nínive volvió a lo que estaba haciendo antes. Sí. Y por eso tenemos el libro de Nahum Ujú, en la Biblia, donde se habla de la destrucción de Nínive, ujú, porque volvieron otra vez a su maldad. Es decir, Dios tuvo misericordia con ellos porque se arrepintieron, sin que ellos lo merecieran, porque hay Desde gente luego. muy pecadora, Desde luego. como mencionaba Pastor. Pero luego llegó un momento en que ellos volvieron otra vez a lo mismo y entonces no hubo remedio para ellos. El libro de Nahum describe la destrucción de Nínive. Así es. ¿Cuántas personas que conocen a Dios? Porque los ninivitas conocían a Dios. Los ninivitas creían en Dios. Por esa razón se arrepienten. Y por esa razón el mismo rey dice, bueno, ojalá Dios se arrepienta. Pero ¿cuántas personas hoy actúan como los ninivitas? Conocen a Dios, pero están haciendo las cosas incorrectas delante de Dios. Claro. Saben de Dios y de su poder y de sus maravillas, pero siguen cometiendo pecado. Ujú, Pues hay Ahora, que arrepentirse. Yo escribí mi tesis de maestría Ajá. sobre Jonás. Oh, excelente, pastor. Es un libro mucho más profundo que lo que generalmente se cree. Claro. Tiene una teología muy profunda. Un punto que había era que Jonás era muy nacionalista. Él no podía entender cómo Dios iba a favorecer a los asirios, que eran los peores enemigos de Israel en ese tiempo, porque estaban en el proceso de crecimiento. No podía entender eso. ¿Cómo es que Dios va a favorecerlos a ellos si tiene que favorecernos es a nosotros? Claro. Y Dios está tratando de enseñarle que aún entre esos gentiles, Dios tiene gente que lo ama. Y luego, en el caso de Jesús, Jesús mencionó la historia de Jonás. Claro. Desde Y luego. dice, mire, los gentiles, la generación de los ninivitas se van a levantar a juzgar esta nación. Porque Dios ama a los gentiles y los ama a ustedes, pero ustedes son como Jonás, que no están dispuestos que Dios comparta su misericordia con gente que no son del pueblo escogido. Amén. Es como quizás conectando con este pensamiento, pastor, al versículo que se encuentra en 2 de Pedro 3:9, donde nos habla ahí el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Que el Señor es paciente para con nosotros, hablando de su venida, porque es que aparentemente se demora, porque es paciente para con nosotros para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor, su intención, su deseo, quizás
su meta es que todos se arrepientan. Y eso promueve y mantiene su paciencia hacia el mal, hacia el pecador, y por eso es lento en enojarse. Obviamente hay un límite, y por eso tenemos que entender de que el Señor, aunque es lento para airarse, y su deseo es que se arrepientan, si es que no hay arrepentimiento, si es que las personas pasan de ese límite donde cierran su corazón al Señor, a su palabra, a su Santo Espíritu, entonces llega un punto en que el Señor, nada de lo que les pueda decir va a hacer efecto, como pasó con el caso de Israel y de Judá, ¿no es cierto? Llegó un punto que no, dice la palabra, no había más remedio. O sea, no había más que el Señor podía hacer. Paciente, 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 pero llega un punto en que su maldad y su misma terquedad, como el tiempo también del diluvio, etcétera, del Sodoma y Gomorra, llega un punto en el cual la maldad no es tan impregnada que no están dispuestos a arrepentirse. Ahora bien, vayamos a la siguiente parte del día martes, donde vamos a ver la parte de la indignación justa, que esto nos lleva a ver los ejemplos de Jesucristo, ¿no es cierto?, donde hizo la purificación del templo. Y vamos a ir primero, vamos a la primera purificación que se encuentra en Juan, capítulo 2, versículos 14 y 15. Tal vez, Pastor Manrique, si nos puedes tú leer esos dos versículos, Juan 2, 14 y 15. Y Pastor Borges, usted puede ir a Mateo 21, 12 y 13. Ok. Quizás antes de leer, Sí. clarificar a todos los que nos ven y a los oyentes que hay dos purificaciones del templo. Claro. La primera purificación se da al inicio del ministerio de Cristo en la primavera del año 28 y la segunda purificación se da previo a la muerte de Jesús en el año 31. Correcto. Ahora, lo que vamos a leer ahora es la primera purificación. Así es. ¿Está bien? Que esa está en Juan el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Ok. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Muy bien. Pastor, ¿qué nos puede decir sobre esta experiencia de Jesús en esta primera acto de limpieza? Pues que Dios está, en este caso Jesús, tremendamente indignado y con justa razón. ¿Y cuál es la justa razón? Pues que el templo se había convertido en un mercado donde abusaban del pobre. La gente, recuerden que en Jerusalén estaba el templo, pero había gente que venía de muchos lugares muy lejanos y no podía traer las ofrendas, no podía traer los animales desde allá, entonces la gente tenía que venir al templo y comprar los animales allí. Pero la gente más humilde era la más abusada. Y eso estaba en los vendedores que vendían en el templo, los puestos que habían allí, pues obviamente eran cedidos por los líderes y los sacerdotes religiosos de la época que se enriquecían a costillas de las ventas que hacían estos con esos altos costos. Entonces Jesús está indignado porque abusaban del pobre. Pero hay otras cosas más. Y era que el bullicio que eso formaba impedía que se pudiera disfrutar de la adoración a Dios. Claro. Así que eso era otra cosa que incomodaba. Nadie podía ni orar tranquilo. Es como si tú entraras una cantidad de animales al templo, los pusieras afuera del templo y quisiéramos juntos orar y cantar y adorar. Pues eso, ese bullicio impedía esa comunicación con Dios. Jesús era consciente de eso. Y por supuesto, indignado con los líderes que habían hecho un tremendo negocio aprovechándose de los más indefensos. Así que Jesús estaba indignado, sí. Justa la indignación, correcta la indignación. Que la ira de Dios se manifestara allí en Jesucristo para poder expulsar a estos cambistas y a estos vendedores. Y allí tenemos el tema central de la lección. ¿Por qué Jesús se manifestó así? En primer lugar, porque habían ofendido a Dios, el Padre. Y en segundo lugar, porque habían maltratado a los que venían a comprar los animales. Es decir, no era una ira egoísta
Ujú. Desde luego. sino una ira centrada en que habían pisoteado el honor del Padre y estaban maltratando a la gente. Y ese es el tema central de la elección. La ira se manifiesta, no es una ira egoísta. Ahora, hay un punto que hay que aclarar aquí, porque dice que Jesús tomó un látigo, Ujú. pero la hermana White deja muy en claro en el deseado que nunca golpeó a nadie con el látigo, Ujú. pero sí manifestó, porque dice que tomó un azote Ujú. en la mano. Hay que hacer eso muy claro, porque si Jesús hubiera hecho eso, entonces hubiera estado lastimando a la gente. Claro, Desde latigando. luego. Y va en contra. Eso no es misericordioso, latigar a la gente. Pero ahí es que se manifiesta el tema central de la lección, que no es una manifestación de ira porque ha sido ofendido él, sino porque no ha ofendido a Dios y han maltratado a la gente. Es que a Dios le disgusta profundamente que la gente abuse de los más vulnerables. Por supuesto. Y de paso, eso es una de las cosas que se manifiestan en muchos lugares del mundo. Incluso nosotros vemos constantemente en las noticias cuando se está abusando de la gente. Yo no sé si a usted le genera indignación eso. Y por eso hay que ser, a ver, los líderes políticos tienen que actuar de la manera correcta para evitar crear indignación entre los demás. Pero a Dios le molesta profundamente que afecten a la gente más vulnerable, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Esa gente necesita de nuestra ayuda. Los más necesitados, los que podemos dar, tenemos es que dar para de alguna manera mitigar el dolor humano en esta tierra. Para eso nos puso Dios en esta tierra, para ser las manos y los pies de Dios. Sí. Pero lastimosamente hay algunos que se complacen en traer oprobio a los que más sufren. Ahora, hay un punto muy importante que ilustra lo mismo. En Apocalipsis dice que Dios va a derramar su ira sin mezcla Ujú. de misericordia. ¿Por qué lo va a hacer? Porque han pronunciado un decreto de muerte contra su pueblo. Ujú. Es decir, su ira no es egoísta. Esos no me obedecen a mí, pues entonces los voy a castigar. No, es porque han dado un decreto de muerte contra los fieles. Y entonces, si Dios no interviene para castigarlos a ellos, no tiene misericordia para con su pueblo. Entonces, siempre la ira de Dios se manifiesta en beneficio de los oprimidos y no por razones egoístas. Amén. Perfecto. Ahora, Mateo 21 Pastor. y el versículo 12, esta es la culminación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Acaba de entrar, lo están alabando como el Mesías, Como el rey. a Hosana, al hijo de David, etc. Y luego entonces dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, fíjese que entró al templo de Dios, todavía era el templo de Dios. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, fíjese que en ese tiempo todavía era su casa, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, han pisoteado la santidad de este lugar. Claro. Ahora, luego después de esto, Jesús cuenta varias parábolas que tienen que ver con la dureza del corazón de los judíos. Y cuando termina los ayes sobre los escribas y los fariseos, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora viene la declaración final. Dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ya no era el templo de Dios, ni era mi casa, sino la de ellos. ¿Por qué? Por la forma como habían tratado el templo de Jehová y estaban tratando a la gente. ¿Tiene eso algo que decir en cuanto a la reverencia que debemos nosotros tener en el culto hoy, Desde cuando luego. vamos a la iglesia? Por supuesto que sí. Una lección práctica. Amén, luego. amén. Desde Y tal vez esto es algo interesante que debemos reflexionar, el aspecto de nosotros pudiésemos imitar esa indignación del Señor. Esa indignación es permitida, pero cuando no es en base a egoísmo, no es en base a un resentimiento,
no es en base a una A mis propias ideologías. ideología exactamente, y tampoco a una ira, digámoslo así, explosiva, ¿no? El Señor es tardo para irarse, tardo para ser movido a ese aspecto de indignación, pero aún así Él lo hace enfocado a la misericordia. Y si notamos en los dos ejemplos, Jesucristo no usó el momento de su enojo y de su ira para denunciar con apellido y nombre a los que eran a los malos. No, pero no dijo, bueno, es momento, voy a decir, este pastor es, o este ministro o este sacerdote. Él no usó eso para atacar, para ponerse en un estado de traer, no sé si una disensión o levantar una sospecha contra los líderes. Es importante notar de que el Señor declara el pecado general, declaró la condición, lo que estaba pasando, los defectos, pero no atacó personalmente a ninguna persona individualmente. Esto presenta la forma como el Señor obró y cómo deberíamos también nosotros obrar. Porque lamentablemente hay personas que se levantan, entre comillas, con indignación por cosas de Dios, pero usan su posición para hablar, criticar y traer una desunión en la iglesia, ¿no, pastor? Sí, ya está claro, Jesús se indigna porque pisotean la casa de Dios, ofenden a Dios, ofenden a las personas que iban a traer ofrendas, pero hay otros casos en la Biblia donde Dios se indigna. Y por supuesto hay muchos, pero me llamó poderosamente la atención que Él le molesta y se enoja cuando alguien se mete con los niños. Mm. Mm, claro. Y eso está en Marcos, el capítulo 10, el versículo 13 y 14. Ujú. Marcos 10, 13 y 14. Y dice Dios en su palabra, Marcos 10, 13 y 14. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ujú, Viéndolo Jesús se indignó y ujú. les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino De los cielos. de Dios. Ujú. Una de las cosas que Dios desea es que cuando vienen a traer niños, pues seamos cuidadosos con los niños. ¿Y por qué digo esto? Seamos cuidadosos con los niños, con quien los traen. Porque yo he visto algunos que quieren aprovecharse del fuero de líderes en la iglesia, quizás de diáconos o de diaconisas, y se sienten con la autoridad de poder decirle a la gente de una manera incorrecta, no apropiada, qué debe hacer usted con su hijo o con su hija o contrólelo. Yo pienso que sí, los niños tienen que aprender sujeción y estar dentro del templo con orden, pero hay que usar la manera apropiada. Y aquí él se indigna precisamente porque los discípulos están reprendiendo a la gente que trae a los niños. Seamos muy cuidadosos con los padres, con los niños, para que esto no indigne al Señor. Y es interesante Amén. cómo Jesús no solamente los regañó, sino que dice al final, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Versículo Es 16. decir, Sí. ellos están empujando y Jesús, venga, lo voy a abrazar. Ahora, hay una historia que yo sé que el tiempo está avanzando rápidamente, pero hay otra historia que ilustra lo mismo. Y en realidad, aunque no vamos a alcanzar a terminar todas las secciones de la lección, creo que el tema central ha quedado claro Ha en las quedado claro. mentes. Amén. El caso del hombre de la mano seca. Sí, Señor. Ujú. En Marcos, el capítulo 3, dice que los fariseos lo estaban vigilando para ver si lo iba a sanar Ujú. en sábado. Entonces Jesús dice, levántate. Este es el versículo 3. Versículo 3, Marcos 3, Levántate 3. y ponte en medio. Y les digo, es lícito en los días de reposo o sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Jesús sabía que ellos, después de esto, tenían la intención de matarlo, porque al final dice en el versículo 6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces Jesús está diciendo, está bien que ustedes hagan planes para destruirme el sábado, pero ustedes están en contra de que yo sane la mano seca de este hombre. Mm, Y Jesús se indignó. Claro. ¿Por qué se indignó? Porque para ellos mm, era más importante su forma de guardar el sábado Claro.
que el sufrimiento de este hombre que tenía la mano seca. Qué triste. Nuevamente, la indignación es por lo que está pasando con este hombre y por la dureza del corazón de ellos. No es un asunto egoísta de él. La ira del hombre es egoísta, generalmente, Sí, claro. Ujú. pero la ira de Dios es altruista, Amén. que yo creo que es el tema central de la lección. Así es, pastor. Amén, amén, pastor. Y de alguna forma podemos entender que el Señor no está buscando cuando Él se indigna, cuando Él se aira, cuando Él tiene que mostrar su oprobio, su enojo contra el mal que está sucediendo, ¿no es cierto? Él tiene un propósito de redención en esa obra, aún en esa obra. Su deseo es poder traer a la persona a quizás a través de esa indignación, de esa aflicción, de esa ira, a reconocer su necesidad de arrepentimiento, tal cual vimos en los ejemplos de Jonás con su predicación, como Jesucristo en ese al limpiar el templo, tratando de apelar a la gente que se dé cuenta de que esta era la casa de Dios y que ellos, al ver cómo él tenía ese celo por el Señor, las personas quedaron realmente impresionadas y por la inspirada de que él pudo hacer esto, un hombre humilde, sin ningún título, sin ningún cargo, pueda tener ese celo por el Señor y trajo un espíritu de esperanza en muchas personas, de que iba a venir un cambio al pueblo de Israel, porque necesitaban un cambio. Entonces vemos de que Dios tiene ese deseo de redención. De hecho, en Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33, quiero leer solamente estos versículos porque presenta aquí la palabra de Dios lo siguiente, dice, porque el Señor no desecha para siempre. Lamentaciones 3, 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a Ujú. los hijos de los hombres. Es Ujú. decir, Él no está buscando traer oprobio, traer aflicción, ¿no es cierto? Su deseo no es esto, sino es mostrar más bien compasión, mostrar misericordia. Y si es que Él da o permite aflicción, es para poder ¿qué? Para que podamos volver a Él, para que podamos tomar ese deseo de decir, Señor, gracias porque me das la oportunidad de regresar a ti, ¿no? Y buscarlo a Él significa recibir de Él la misericordia, como hemos visto hasta aquí en los ejemplos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir para ir terminando, ¿no? Sobre cómo podemos mostrar o ver esa compasión en nuestra propia experiencia? ¿Cómo podemos mostrar esa compasión y tener ese mismo deseo de redención en nuestra indignación justificada? Bueno, número uno, yo creo que nosotros debemos ser más pacientes con las Ujú, personas que nos hacen daño, ujú, con las personas que nos rodean. correcto. No podemos estarnos airando cada vez con cualquier persona. De paso, la palabra de Dios habla claramente en Efesios el capítulo 4, el versículo 29, que se quite de nosotros toda amargura, enojo, ira. Mm, O sea, Dios quiere que un cristiano no tenga que estar manifestando eso de estarse irando constantemente. claro. Sin embargo, como ya lo vimos, hay una ira justificada, igual como Dios la tiene en la preocupación por sus criaturas. Eso es lo que presenta la lección del miércoles, hablando de que la ira de Dios se expresa solo siempre y cuando se daña a su creación, a sus criaturas. Él está cuidando eso. Pero la manifestación final de la ira de Dios será cuando Él quiere erradicar el mal de este mundo. Ujú, Y también es para mí una gran demostración de amor por sus hijos, porque finalmente vamos a poder disfrutar de una vida donde ya no habrá maldad, ni ira, ni tentador, ni tentación, ni pecado. Y el Señor tiene que, por amor a sus hijos, finalmente tomar esta decisión y acabar totalmente con el pecado, erradicarlo. Eh, Conocí a un médico ujú. a quien estoy comenzando a apreciar mucho, el doctor Concepción. El doctor Concepción es doctor experto en el tema de cánceres y él extirpa cánceres. Y sabe que pensaba que Dios actúa igual, ¿no? Hay un Amén. cáncer grande que es el pecado y Dios va a extirparlo como manifestación de su amor. Amén. Pero la última sección habla de la venganza. Se acabó el tiempo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que dejar todo en las manos del Señor y no tomar Amén. medidas vengativas que son una acción egoísta. Amén.
Bueno, agradecemos mucho su participación y también por su sintonía. Que Dios los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana en el repaso a la escuela sabática. Bendiciones.